Let's begin with a drum set. Listen for an explosive live sound. The snare should be crisp and the cymbals should ring. I admire you when my living has a limit of desire to keep it going. I'm just knowing that my time with you makes a difference. How I'm feeling when I vibe with you. They can't divide us two. We got a bond like 007, right? Even on Devil's Night, you show me what the heavens like. Go ahead and spread your light, though I can barely see. I know you're there with me, my personal therapy. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing, I ain't mad at you. I'm just wishing that I had that too. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing, I ain't mad at you. Just to know you, I'm glad I do. I want you to view yourself the way you see me. When you're feeling alone, I'll be a sanctuary. Yeah, I want you to view yourself the way you see me. When you're feeling alone, I'll be a sanctuary. You inspire me. Look at you crazy when you tell me you admire me. Not an example for anybody to try to be. We'll call you bluff, but I know you wouldn't lie to me. Just a surprise to me. We got a bond tight. No one can come between. I have respect for you. You have your love for me. And that's enough for me. All I need to get by. Let me be the method to your Mary J. Blige. So many times I felt defeated. You always know the right thing to say for when I need it. I wanna do the same thing for you to keep it even. You can call me anytime. You don't ever need a reason. I'm right here with you. Never could forget you. All the things that we've been through, everything we went through. Hey, none of it was simple, but I'm right here with you. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing, I ain't mad at you. I'm just wishing that I had that too. Some days I wish I was more like you. Your certainty, your attitude. Keep doing what you're doing, I ain't mad at you. Just to know you, I'm glad I do. I want you to view yourself the way you see me. When you're feeling alone, I'll be a sanctuary. Yeah, I want you to view yourself the way you see me. When you're feeling alone, I'll be a sanctuary. Hola, buenos días Aurora. Estás escuchando el primer podcast bilingüe de la segunda ciudad más grande de Illinois. Aquí compartimos las noticias y eventos locales también, pero también tenemos las entrevistas más emocionantes que compartir con todos ustedes. Recuérdense que se sintonicen con nosotros los martes y jueves de 8 a 9. Y también asegúrense que les dé un like a nuestro Facebook page y suscríbase a nuestro YouTube channel para que siempre se mantenga actualizado sobre todo lo relacionado con Buenos Días Aurora, Good Morning Aurora y la bella ciudad de Aurora. Bueno, son las 8:03 y es el 15 de diciembre, es el jueves y pues ya casi se acaba la semana. Y bueno, son los jueves, por eso tenemos a nuestra amiga Karina Suárez Arden aquí. Por eso, ¿cómo estás, Karina?
Muy buenos días a todos. Bueno, aquí ya con mucha energía. Ya quiero estar así como tú estás, con mucha energía y con mucho positivismo. Así que gracias por eso, Mónica. Muy bien, y aquí pues también tenemos a nuestro amigo Curtis. Por eso, ¿cómo estás, Curtis? Muy bien, muy bien, muy bien. Awesome. Y pues también aquí es a full house today. Aquí estamos todos, excepto pues nuestro amigo Gabriel. Pero también tenemos a nuestro nuevo miembro de nuestro equipo, a Brett, que si ustedes no han visto su programa de él, de 10 a 10 y media, se me hace que a lo mejor hoy van a tener también otro. Los martes y jueves los tienen a 10 a 10 y media. Go check it out porque estaba muy divertido lo que estaban hablando. Estaban hablando de deportes y pues aquí ya saben ustedes que en Good Morning Aurora y en Buenos Días Aurora hablamos mucho de deportes. Por eso si les interesan los deportes, vayan a apoyar a Brett, que es nuestro nuevo miembro de aquí de Good Morning Aurora. Bueno, son las 8:04 y bueno, hoy tenemos muchas noticias locales de eventos locales. Pero ¿cómo ha estado tu semana, Karina? Muy ocupada, pero aquí estamos ya para dar las noticias, para también hacerles saber de todos los eventos que vamos a estar teniendo aquí en Aurora. Y bueno, y también, como te estaba comentando anteriormente, bueno, más tempranito, que hay personas que me están diciendo que quieren que nosotros a lo mejor hablemos de diferentes temas. Entonces, pueden poner en el chat qué es lo que ustedes a lo mejor quisieran que nosotros hablemos o tomemos en cuenta de diferentes temas para, pues, ¿verdad? Complacer a nuestra audiencia. Porque es muy importante pues que ellos nos sigan a nosotros y también pues estamos aquí para ayudar, para servir. Entonces, si ustedes tienen un tema en específico, por favor pueden ponerlo en el chat para que nosotros también tengamos idea de qué es lo que pues quieren hablar o aprender, ¿verdad? Sí, por eso sí es como de inmigración, la salud mental, los recursos que aquí existen en Aurora, lo que sea, ustedes díganos. Aquí estamos para hacer nuestro research y hablarles a ustedes sobre los problemas sociales. Bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando. Como siempre, tengo problemas de ver los nombres que me salen. Karina, ¿tú puedes ver los nombres? Yo puedo ver unos cuantos. Okay. Veo que está con nosotros escuchándonos Alicia Sánchez. Hola Alicia. Juan Manuel Espinosa también. Hola Juan Manuel. Y también veo, había alguien más, pero ya no lo veo. Oh, perdón. Bueno, a Brett también. Bueno, y también buenos días a Noelia Ruiz, que nos dice buenos días, amigas. Y esta Noelia es la proprietor de La Garrafa, por eso sí. que están ubicados en Aurora Avenue. Sí, está en Aurora Avenue y ya lo has probado la nieve. Sí. Están muy, muy, muy buenas. Muy deliciosas, muy frescas, de diferentes sabores. También ofrecen así como Snacks, meriendas. así como how do you say crepes? Crepas. Ajá, crepas. Ajá, ¿no? crepas. Se me hace que también ya están vendiendo mangonadas. Ajá, los de mango Sí. con chile. Ajá, porque cuando estaban en The Aurora Financial Empowerment Center, en el evento de Fotos con Santa, Sí. estaban allí y tenían el menú. Y tenían diferentes cosas, nuevas cosas, por eso vayan a visitarlos. Están ubicados aquí en nuestra ciudad de Aurora y muy ricos. Sí, tienen que ir a apoyar. Es un negocio local y entonces ya sabemos, primero apoyemos todos nuestros negocios locales porque no nos vamos a comer o a usar otros servicios que son de cadenas grandes. Apoyémonos los unos con los otros. Sí, muy bien. Y luego también una vez estaba manejando allí en Aurora Avenue y tenían música. Oh,
Oh, Por eso a veces tienen eventos con música y vendedores, por eso hay que fijarnos cuando tengan otro evento claro que sí. para ir. Noelia, déjanos saber porque Sí. para estar ahí. Ujú. Muy bien. Bueno, aquí les tenemos unas noticias locales. El 17 de diciembre tendrán una pasarela en the Fox Valley Mall, aquí en Aurora. Dice, presenta Blanca Navidad Latina. Tendrán a Juan Diego Rojas, que lo hemos entrevistado, a Ciclali García, Andrea Michelle, Diego Trillo, y será de 11 de la mañanita y pues será un gran evento. Oh, sí, y ese es también bueno, lo está promocionando nuestro amigo José Torres también. Entonces, bueno, vayan, va a ser este sábado a las 11 de la mañana. Sí, es sí, este sí. sábado. Ya, es tan rápido, ¿verdad? Ujú. Siempre siempre cuando hacen eventos nuestros amigos José Torres, Sí. siempre tengo otro evento que no puedo ir a estos eventos. No, pues tienes que ir porque si no, Sí, porque José se va a enojar. sí ha visto los videos que ponen, a las fotos y muy bonitas, así, pues sí, nuestra comunidad así bien unidas, celebrando, por eso se ven muy divertidos, por eso vayan, 11 de la mañanita. Y estos son los patrocinadores, Ajá. the Aurora Regional Hispanic Chamber of Commerce, Fiesta Master Shows, y Ocon's Creations. Ajá. Muy bien. Y todos estos, bueno, son locales también, estos negocios. Ujú. Y luego, pues sí, si no han visto la entrevista con Juan Diego Rojas, pues vayan. Se me hace que canta un poquito en la entrevista, por eso, y canta muy bonito también el muchacho. Oh, sí, Ujú. me encanta porque, si no me equivoco, él es de aquí, ¿verdad? ¿Es de Aurora? Maybe, no ¿O sé, no? la verdad. Creo que sí, si no Ujú. si no me equivoco. Ujú. Pero canta muy bonito. Inclusive tiene una canción que es acerca de, él la escribió Oh. y es acerca de su vida, pues aquí, que cómo se vino desde chico, desde pequeño, y entonces que él tiene dos culturas, ¿no? Mm. No me recuerda el título, pero sí, se me hizo muy, muy bonita cuando lo he escuchado. Muy bien. Y luego, pues, la voy a encontrar porque, pues, es una tema que, pues, también es como, mucha gente lo puede relacionar, que no es de aquí ni de allá. Se me hace Sí. que hemos hablado también de eso. Sí, anteriormente, y ahorita que estás tomando el tiempo para hablar bueno, que tocamos este tema, hoy tempranito estaba viendo las noticias y también hay un programa, si no me equivoco, se llama Alas de Plata. Okay. Y lo como consiste el programa de que ayudan a personas que ya son mayores de otros países, bueno, especialmente de México, para reencontrarse con sus familiares acá en Estados Unidos, que por pues sus estatus migratorios no han podido verlos más de 10 años. Y Wow. entonces, y eso me hizo recuerdo a mí, porque yo no vi a mi mamá por 12 años. Sí hablábamos por teléfono y todo, pero bueno, yo fui una de esas personas y sé, Sí. y sé cómo se siente. Es bien difícil y porque siempre bueno, crecí yo con la añoranza de que iba a volver a ver a mi mamá, ¿verdad? Y desde pequeñita. Y no sé, bueno, ahora que estamos hablando de Juan Diego, de esa canción. Sí. Bueno, la vamos a encontrar y pues les vamos a dar como un recuerdo ya en nuestras redes sociales. Pero, Karina, si quieres detallar este evento. Claro que sí, también vamos a tener una posada navideña el 23 de diciembre y va a ser a las 7 de la noche en la Sagrado Corazón, en la Iglesia Sagrado Corazón, en el Simar Hall, y que está en la 769 Fulton Street, aquí en Aurora, y estará organizada por la jueza Bianca Camargo,
también por la concejal Juani Garza y los acomodadores de ahí también de la iglesia. Veo también que, si no lo veo muy bien, creo que hay 2 auspiciadores más. Unidos es uno de ellos. Y estarán habrán piñatas, dulces, cobijas, pan y chocolate. Entonces, esto lo mencionamos la otra vez, que regalarán cobijas, son las cobijas calientitas. Sí, la Sí. que tienes una. Sí, de caballo. Sí, pero entonces ahí los esperan en la posada navideña el 23 de diciembre a las 7 de la noche en la iglesia Sagrado Corazón en el salón que se llama Simar Hall, que está al lado. Muy bien. Y bueno, ya pues como les hemos platicado en la semana pasada, las fiestas ya se aproximan, por eso hay que prepararnos, hay que empezar a ir al gym para que se nos baje la comida, para que no, no empecemos tan tarde. Pero buenos días a Gloria Jurado, que nos dice, buenos días, bendecido para todos, feliz jueves, no es domingo, amiga. Gracias, amén. Y buenos días a Fanny Rosas, que nos dice, buenos días, Aurora, saludos desde, ¿eso se pronuncia Oaxaca? Oaxaca, Okay. sí. No Oaxaca. No, No. Oaxaca. What's the other word that I'm thinking? No sé, pero es Oaxaca. Oaxaca. Wow, nos estás Oaxaca. escuchando desde Oaxaca, Yes. México. Oh, bueno, somos muy, No, ¿qué es Oaxaca? Is that a word? no sé. A ver, escríbanos si hay otra palabra, como Okay. dice Mónica, porque no sé. Pero Oaxaca sí. Oaxaca, sí. sí, ok. Claro que sí. Y también, no sé si se enseña esa planta en nuestro video, la puncera, pero también vi una foto en las redes sociales que esa planta, no sé, la palabra no es una puncera, tiene un diferente nombre. En español sí, Nochebuena. Sí, Pero entonces, ¿qué? ¿En inglés es diferente lo que también? tiene un... ¿Significado? No, otro nombre así como de diferente dialect. Oh. Ujú. Como de los Interesante. indígenas. Oh, Ajá. wow. No, Ujú. no sabía. But yeah, I saw that. But yeah. Ah, Buenos días a Valeria Luera, que dice, buenos días, gente linda. Sí, déjenos saber ustedes qué van a hacer para este fin de semana, cuáles son sus planes, cuáles eventos van a ir. Nosotros vamos a ir tienen un evento, the Aurora 88 Roller Skates. So we're going to be there. Ahí vamos a estar. Joy Curtis con Good Morning Aurora. Por eso, a ver si no nos caemos y nos rompemos una Ay, pierna. no, ni digas eso, porque eso puede pasar. Así que no. Karina, no, ¿tú no. sabes cómo hacer the skates? No, ni me lleves, ni me invites. Porque no se quieren reír de mí. No No, puedo. yo tampoco sé. Soy súper, ¿cómo se llama? Que me caigo mucho, así que Sí. ayer me caí de las escaleras. Karina. De mi casa. Oh my goodness. Sí, no sé, siempre me pasa eso, así que no es la primera vez. Bueno, buenos días a Macarena. Dice un abrazo, chicas. Saludos a Karina. Oh, buenos días. Un abrazo también. Bueno, si ustedes saben cómo roller skate, pues díganos en el chat a ver si ustedes se les pasaron en estos skate rinks cuando estaban jóvenes. Ayer estábamos platicando yo y Gabriel que él sí iba cuando estaba más pequeño, siempre iba con tus amigos después de la escuela y todo eso. Y bueno, yo nunca aprendido cómo hacer eso, pero pues a ver cómo nos va el domingo. Oh, mucha suerte y toman video para que luego lo compartamos. Sí, un bloopers. Sí, ¿verdad? Otro evento que va a haber antes que se me olvide es con la representante del estado, Bárbara Hernández, y el concejal del distrito 3, Ted Maciaco. Y también es una posada navideña y será este domingo, 18 de diciembre, de 6 de la tarde a 9 de la noche en el club del Third World, que está 612 en la Fifth Avenue.
en Aurora. Habrá comida, refrescos y piñata. Y también estará Santa. Oh. Entonces, pero la inscripción es requerida debido a la capacidad. Entonces deben de llamar al 630-256-3020. 630-256-3020 y es para inscribirse a la posada navideña de este domingo 18 de diciembre de 6 de la tarde a 9 de la noche. Muy bien. Mencionas que va a estar Santa. Sí. Y luego me puse a pensar ahorita que como que hacemos estos eventos como que nos hemos asimilado a la cultura americana porque traemos a Santa en una posada donde queremos supuestamente adorar al niño Dios. Sí, bueno, yo voy a defender eso porque yo pienso Ujú. que la razón es porque pues sí se llama posada, Ujú. pero, ¿verdad? Por la cultura mexicana, pero también pues traemos a Santa porque pues aquí en Estados Unidos en todos los eventos navideños está Santa. Entonces, como es una mezcla de culturas, siento que por eso que pues es posada, pero traen Ujú. a Santa. Sí, por eso estoy diciendo que pues en esto, and I agree with you, pero pues también, no sé, queremos que, pues sí, queremos que traer a diferentes cosas para que traigamos a más gente, otra más a broad population, pero pues, no sé, a veces tiene un nacimiento, a ver si es una posada. No sé. No, pero ¿sabes qué? En esa posada, porque esta es en realidad la segunda, como dice Ujú. ahí, y yo fui el año pasado, y fíjate que sí se cantó y sí se abrió la puerta. Sí. Sí, o sea, estaban Ok, cantando, ajá. entonces sí lo hicieron. Ujú, Así que fue posada. Ojalá Ujú. que puedas venir. ujú. Te voy a recordar Yeah, para el domingo, para que Ujú. vengas. el domingo. Sí, es a las 6 de la tarde. ¿O estás ya ocupada? No, a las 6 se me hace que sí, porque no sé a qué horas es el evento para The War 88. Se me hace que eso es en la Ok. mañanita, pero no sé. Ok, bueno, Ujú. pero yo te hago recuerdo. Ujú. A ver si nos puedes acompañar. Ajá. Y así cantamos los cánticos de la posada. ¿Cuáles canciones cantan? Ay, pues no. Ay, ¿por qué me preguntas, Mónica? Mónica, yo Pues no para me aprender la recuerdo. letra. No, te dan libretos y todo. Oh. No te preocupes. Ahí es todo con instrucciones. Bueno, también tenemos otra invitación a otra posada que nos dice nuestra amiga Macarena. Dice, los invitamos a una posada en Elgin, en la iglesia luterana Belén, ubicada en el 340 Grand Boulevard, frente a Lord's Park, el día 17 de diciembre a partir de las 6. Oh, ok. Ujú. Ese sería, entonces, es el sábado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Hay muchas opciones, mis amigos, así que Ujú. vayan, Vayan a vayan a todas para todas. agarrar Y así, cobijas. no, bueno, sí, pero aparte de eso, yo creo que para llevar a nuestros hijos, ¿no? A nuestra familia, los niños luego se recuerdan de eso cuando ya Yeah. están grandes, la Ujú. verdad. Entonces son momentos muy bonitos y algunas veces cuando ya están jóvenes, como ya no quieren salir con uno, Ujú. ¿verdad? Pero bueno, a todos nos pasó, ¿verdad? No sé si tú te recuerdas de esos años, yo me recuerdo de esos años y agradezco que sí me obligaban a ir porque muchas veces decía yo, no quiero ir o no quiero hacer esto y me obligaba mi mamá y iba y terminaba muy divertido todo. Ujú. Entonces, y son los mejores momentos en familia. Sí, sí son. Así que, papás, no se dejen convencer, ánimo. Ujú. Así que Ujú. ustedes nunca pueden dejarse convencer, porque Ujú. los niños, en realidad, pues sí tienen mucha libertad acá, pero tenemos que también nosotros somos los adultos, eso siempre Ujú. digo, ¿verdad? Y a veces los niños ocupan como un apujoncito para Oh, que sí. para que vayan y vean diferentes cosas, porque Claro que así sí. van creciendo ellos también. Claro que Ujú. sí, muy de acuerdo. Ujú. Buenos días a Violeta Pacheco y buenos días a José País, que es el proprietor de Dog Parlor. Ellos tendrán un evento también el próximo año se me hace que su 5-year anniversary,
Oh, wow. Ajá. 5 años ya. 5 años. Ay, Y felicidades. vayan a su Facebook page de Dog Beast Parlor para que vean a las fotos que les toma Josué. Están maravillosas. Los perritos se ven so cute. Así hasta se ven como personas de verdad porque están bien vestidos, tienen un backdrop así bien, so fantastic. Por eso vayan a su Facebook para que vean esas fotos y a lo mejor hasta pueden llevar a sus perritos ustedes. Y nuestra amiga Macarena dice, habrán tamales, ponche y pizza. Es la comida nunca puede faltar. Ya se me antojaron los tamales. Ponche, ¿tú sabes qué es ponche? Um, A ver, adivina. Sí sé qué es, pero no sé qué tiene adentro. Nomás tiene la caña, I just know that. Oh, sí. Bueno, el ponche es, ojalá que también no me equivoque porque lo he visto, es fruta, diferentes frutas, la cuecen, la hierven y entonces como un té, ¿verdad? Ujú. Pero en realidad es muy típico Ujú. pues para las posadas, la Navidad Ujú. y sabe muy bueno. Y A si mí no me gusta. No, No. oh no, a mí me encanta. Ujú. No, it's different. It's kind of like a tea with different fruits. Yeah, like Yeah. steamed. And Right. then- And then, y luego dicen, con piquete o sin piquete. ¿Lo has escuchado eso? Mm-mm. Oh, wait, se me hace que Sí, quiere decir pues que si quieres con quiere- alcohol o sí, sin o alcohol. sin alcohol. Entonces con Ujú. tequila o yo no sé. Bueno, pero eso sí, eso significa con piquete o sin piquete. Ajá, sí. ¿A ti te gusta? Dijiste que sí te gusta. Sí, a mí me encanta, Ujú. pero sin piquete la verdad me gusta más. Ah, ok. Sí, a mí no me gusta. Sí, me gusta mucho. Yo creo que no se ha probado unos bien buenos que yo he tomado. Ya te voy a invitar también. Que no me gusta el ponche. Para que lo pruebes, el que Ah. yo digo. Ok. Buenos días a María Charito y a Tracy Duran. Curtis nos dice que I love this show. Y bueno, déjenos saber ustedes qué van a hacer para la comida navideña, qué van a hacer para el año nuevo. Ya sé que, bueno, pues, ya no nos falta tanto, nomás nos faltan como unas 2-3 semanas. Y recuérdense que Good Morning Aurora tendrá su evento de New Year's Eve Party el 30, sí, el 31. 31, ¿verdad? Ajá, 31 de diciembre en Tavern on Broadway. Ahí tendremos nuestros amigos de Hangovers, por eso vayan, diviértanse, tómense unas mimosas. A ver, cuéntame un poquito más de esa fiesta, porque hoy estaba pensando en esa fiesta. ¿Qué tienes que pagar? ¿Van a cobrar? No van a hacer cobro, pero pues si quieren una cerveza, una Claro, comida, pues ok. claro, ustedes quieren que... Pero entonces la admisión es gratis. sí, y se me hace que también we provide como el toast. Oh, ok, Cuando para sean brindar, ujú. para la Cuando sean medianoche. las 1. Las 12. Las 12. Las 12. Sorry. Las 12. Ajá. Sí, cuando sean las 12, allí les van a dar el champagne. Por eso vayan. Ahí van a estar The Hangovers. ¿Y a qué hora se empieza? A las 6. ¿A las 6 de la tarde? Sí. ¿De 6 a qué hora? 6, Mónica? pues hasta cuando se vaya la última persona. Hasta la medianoche. No, ¿verdad? Tiene que ser un poquito más. Yo Un creo hasta la poquito una. más. Con 1, 2. Until what time, Chorus, for the New Year? Sí, Karina, I told Él you. está mintiendo. You guys gotta wait for me. Until like maybe, I don't know, 1, 2, Ya, es lo 2 que o'clock in the pensé. morning. Sí, Yeah. como 1 o 2, yo creo. Pero no, sí, si no tienen planes, acompáñenos el 31, Sí, ¿verdad? de Y diciembre. de diciembre para festejar el año nuevo. Entonces, nos encantaría verlos en persona. Sí, y ahí estarán nuestros amigos de Hangovers. Y si no han escuchado su música, está padrísima. Yo nunca los he escuchado, creo yo. Sí, es como like a rock band. Oh, ok. Ujú. Y también canta la muchacha. Oh, Por muy eso bien. estará muy divertido el evento, el party, la celebración de un nuevo año. Y bueno, ahí está. ¿Vas a estar, Karina?
Estoy planeando ir. Ok, muy bien. Entonces, si Dios quiere, ahí voy a estar. Muy bien. Y este evento sí es para la gente de 21 para arriba. Por eso sí, los niños no pueden ir, nomás los 21 para arriba. Muy bien. Ujú. Ahí los esperamos a todos los que quieran pasar el año nuevo con nosotros. Sí. Bueno, Karina, ahí tienes unas noticias que nos quieres detallar. Bueno, estaba viendo aquí que también Loaves and Fishes, esta es una despensa. También pues están dejándonos saber qué días van a tener las comidas y van a estar en el mercado de Naperville. Será del 17 al 23 de diciembre, perdón, 17, 21 y 22. Luego también ellos tienen diferentes locaciones, esta despensa. También hay una que es la comida preempacada. Esa está aquí en Aurora, en la 580 Exchange Court, aquí en Aurora. Y estarán repartiendo las comidas el 17 y el 19. Pero también tienen otras locaciones como en Bolingbrook y también en Plainfield. También aquí en la iglesia de Santa Teresa lo tienen lo van a tener en diciembre 20, que es pues la próxima semana, el próximo martes. Y también tienen un mercado en línea, incluyendo entregas de DoorDash. No sé si sabías eso, que algunas despensas ya entregan a las casas. Entonces, muy conveniente, más que todo para las personas ya de la tercera edad, ¿verdad? Que es un poco difícil que ellos estén transportando, o aquellas personas que no tienen un vehículo. Entonces, ellos estarán haciendo esto el 19, 20 y 22 de diciembre. Entonces, pero si tienen alguna pregunta acerca de Loaves and Fishes, esta despensa que es muy reconocida y muy buena, nos dejan saber en el chat. Muy bien, muchas oportunidades donde la gente puede ir a agarrar comida. Bueno, puedo detallar yo. Claro que sí. También tienen un programa de ayuda al alquiler basado en los tribunales de Illinois. Se encuentra en un proceso judicial de desajucio. Esta palabra, no sé si está mal o nunca la he escuchado. Voy a tener que buscarla. Ok. Ha experimentado dificultades por la pandemia. No se requiere prueba de su ciudadanía. Para más información puede llamar a The Neighbor Project al 630-906-9400 o también puede ir a la sitio web de www.neighborproject.us y sí, The Neighbor Project es una gran organización que están ubicados aquí en Downtown Aurora, donde les dan asesoría financiera para comprar una casa, de todo, ¿verdad? Si ustedes tienen preguntas sobre algo relacionado sobre eso, llamen a The Neighbor Project. Ahí soy voluntario y pues ahí también trabaja nuestro fundador, Curtis. Por eso vayan a The Neighbor Project. Sí, ¿sabes qué? Ahorita estoy leyendo todas las descripciones. Esto creo que en el volante está mal. Es si se encuentra en un proceso judicial de desalojo. Oh. No creo que esta palabra esté bien, pero le vamos a dejar saber a la persona encargada del flyer. Sí, ok. Sí, porque eso suena más relevante con The Neighbor Project de desalojo, porque como sí. ayudan con viviendas y todo eso. Sí. Uh-huh. Bueno, son las 8:32 de la mañana y aquí estamos con nuestra amiga Karina detallando eventos locales, también programas que están ofreciendo aquí a organizaciones que están aquí en Aurora. Pero pues ahorita vamos a ir a un comercial para detallarles más eventos locales. A ver si encuentro las noticias locales, aquí están. Bueno,
Good morning. Here are your local headlines. Real news, real people, real stories, 100% Aurora. Don't forget to please subscribe to our YouTube channel to stay up to date on all of our content. There you can watch all of our interviews and receive notifications when we go live. The court-based rental assistance is still available for those in court eviction proceeding due to non-payment. The non-payment is conditioned on financial hardship due to the pandemic. Eligible applicants may qualify for up to $25,000 in emergency rental payments. This program is open to anyone in the state and is not conditioned by county. The deadline for applications is June 2023. For more information, scan the QR code on the flyer or call 630-906-9400 with any questions. Friday, December 23rd at 7 p.m., Alderwoman Juani Garza will host a Christmas posada with Judge Bianca Camargo and Unidos. And Karina nos detalló este evento de la posada con Alderman Juani Garza y la jueza Bianca Camargo y Unidos. Pero también habrán el Monday the 19th from 10 to 11:30 a.m. Many great organizations will be teaming up to distribute food to those in need. The Northern Illinois Food Bank, Spartan Dads, HP 24 Ministries, and Challenge to Change will be providing food at Restoration Church, located at 1460 West Illinois Avenue. Food will be distributed on a first-come, first-served basis while supplies last. See the flyer for more details. Otra oportunidad donde estarán distribuyendo comida el 19 de diciembre de 10 a 11 en el 1460 West Illinois Avenue, en la iglesia de Restoration Church. También enjoy West Aurora High School's 35th annual Madrigal dinner concert this year on December 17th and 18th at the school located at 1201 West New York Street. Tickets are $25 for the 6 p.m. performance and $16 for the 3 p.m. performance. Concerts will be held in the school cafeteria, which will be transformed into a medieval setting. Dinner will be spinach and roasted red pepper, stuffed pork cutlet, or spinach and ricotta stuffed shells with red sauce. Loud. El queso ricota. For tickets and more information, visit the link that we'll be sharing with you all. Bueno, muchos eventos y me interesa este concierto de la West Aurora High School. ¿Has ido tú, Karina? No. At the Madrigal Dinner Concert. No, la verdad no. Se oye divertido, lo que nos ha contado nuestro amigo Gabriel. Sí. Les dan una comida. ¿Has ido a Medieval Times? Sí. Es como eso. Oh, ¿de verdad? Sí. ¿Y ahí en West Aurora? Ajá, West Aurora. Oh, wow. Por eso se oye muy divertido y solamente $25 a las 6 y 16 a las 3. Oh, muy interesante. Y más que todo, si se parece mucho a Medieval Time, estaría bien ir a Sí. pasar una experiencia así. Que Porque les ya dan ves que- comida y luego se me hace que Gabriel nos dijo que en unas escuelas les dan hasta como un traje que se pongan. Por eso Oh. se oye muy divertido. Oh, wow. ¿Y eso es este fin de semana? El 19. Oh, No, el 16, el 17 El 18. y el 18. Ujú. ok, entonces el sábado y el domingo. También en el habrá una fiesta de la pues de las fiestas decembrinas, así es Ujú. como se dice, en el Prisco Center, y ese será el 15 de diciembre, que es hoy. Y, Ok. y ese estará organizado, o está organizado, perdón, por la Coalición de Salud de la Americana de aquí de Aurora Africana. Entonces, lo que van a estar haciendo es, van a jugar bingo, también van a estar decorando los diferentes ornamentos. También decorarán galletas, habrán una decoración de los suéteres navideños feos, los ugly sweater que le dicen. Y luego también habrá una barra de
chocolate caliente y de chili. Y habrá fotos con el Grinch. Oh. Entonces, bueno, se pueden, va a ser hoy de 5 a 7 ahí en el Presco Center. Entonces, muchas fiestas, muchas Sí, oportunidades, luego ¿verdad? está diferente. No es Santa, es el Grinch. Es el Grinch. Yo me quiero tomar una foto con el Grinch. A mí me encanta el Grinch. A mí Y también. me encanta, ay, sí. Le vamos a llevar una cebolla. Ay, ¿por qué? A ver, ¿porque para espantarlo? No, ¿Eso because le gusta? yes. Oh, ve, ya te digo, me gusta, pero no me gusta tanto porque no sé nada del Grinch. Otra fiesta que habrá es con la organización de Alive, Aurora. Entonces es una fiesta para jóvenes y será este viernes 16 de 3 a 7 de la noche. Si sus hijos están entre los grados 5º a 12º, o sea, al senior, cuando ya van a salir de la high school, pueden venir a esta fiesta y es aquí en el centro de Aurora, 78 sur de la Cell. Y hasta habrá un intercambio de regalos que serán proveídos. Y no sé si has jugado el elefante blanco. Sí, me ¿El encanta White ese Elephant? juego. Sí, a mí también me encanta. Ujú. Entonces, jugarán a todos los jóvenes a ese juego, el elefante blanco. Ujú. Y la comida estará proveída por DoorDash. Y los regalos estarán proveídos por State Farm. Entonces, y pues muy interesante, ¿verdad? Que se unan fuerzas Ujú. para hacer una fiesta navideña para jóvenes en Alive Aurora. Muy bien. Me recuerdo que una vez estábamos jugando en la escuela White Elephant y bueno, se me hace que el budget eran como unos $15 porque pues uno en el colegio no tiene dinero. Y luego, no sé qué llevé yo, pienso que llevé como, no me recuerdo, pero llevé un regalo así bien, de $15 que vale la pena. Ok. Y alguien llevó Y- uno de 5. De nada. Ay, no. Y luego me tocó a mí un elefante crochet. White elephant. It was beautiful, beautiful. Sí, beautiful. Y ese me tocó a mí. Oh, wow. Y alguien me lo robó. Oh, sí, porque Sí, porque ahí se puede mismo en robar. el juego. Sí, porque se puede robar. Oh. Alguien me lo robó y pues quise que escoger otro. Y ya eran los últimos regalos. Porque se me hace que la persona que me lo robó ya era el último, casi el último. ¿Y qué te tocó después? Me tocó Un calcetín. no, me tocó like booklet de recetas, las que vienen ya en la caja de las cacerolas. Ok. Ya sabes, a veces vienen como un booklet de recetas. Eso me tocó a mí. Oh, I was no. so mad. Bueno, no sé si a lo mejor ese juego, porque ese juego también lo puedes hacer. Yo lo he visto de dos formas. Ujú. Uno que sí que pues lo toma muy en serio, pues como Ujú. dices, $15, Ujú, lo que ujú. sea. Pero hay otros que son así, como que, como de broma, ¿no? Ajá. Entonces a lo mejor. Pero no puede era ser- de broma, amiga. Pero es o que- sea, No, pero no. sabes que a lo Yo mejor tenía esa persona. un elefante muy bonito y me lo robaron. Por esto, cuidado con ese juego porque Te puede pasar. sí, les pueden robar un regalo que les encanta y les van a tocar nada. Pero ¿sabes qué? Pasa hasta en las mejores familias, porque en mi familia pasó eso. Por eso te digo que alguien pensó, o unas cuantas Ujú. personas pensaron de que O que era de broma. era de broma, Ajá. o sea que Los regalos, pues. sí, y que lo más chistoso, tenías que traer como lo más chistoso o algo así. Yo no Ujú, sé, ujú. ese juego algunas veces es de doble sentido, pero Ujú. que va a haber en el Alive Aurora Center, no es así. Así Este que es todos amable. los jóvenes, sí, todos los jóvenes pueden llegar ahí. Sí. El Ujú. viernes de 5 a, perdón, el viernes de 3 a 7, de Ujú. 3 a 7. Muy bien. Con nuestra amiga Ari Rubio, Sí. ¿verdad? Sí. Saludos. A ella. Saludos. Buenos días a Mari Trujillo, que nos dice buenos días a todos los de Aurora. También tenemos buenos días a nuestro amigo Casildo Casey Cuevas, que nos dice distribución de comida próximo martes 20 de diciembre en la iglesia de Saint Teresa de Aurora y tendremos Santa Claus y Miss Claus de 4 a 6.
Perfecto. Sí, ese es parte de Love and Ujú. Fishes. Entonces, ese también lo acabamos de anunciar y ahí está nuestro amigo Casey también dejándonos saber, pues también de ese mercado que Ujú. estará ahí también. Otro programa que se llama, no, bueno, yo personalmente no lo había escuchado y me encanta el concepto, que es Bird to Five, Illinois. Y de lo que se trata esta organización es que dice su misión: nosotros estamos reimaginando un sistema de educación y cuidado de la primera infancia más equitativo, que asegure que la voz familiar y comunitaria esté centrada y priorizada en cada nivel decisorio en Illinois. Entonces, me gusta mucho, ¿no? Creo mucho en pues en el sistema educativo y también es muy importante cuando alguien pues está a cargo del cuidado de la infancia, ¿no? Entonces, pienso que es vital para los niños pequeños que estén cuidando muy bien, que lo estén cuidando muy bien, y también si tienen equitativo, pues que sea para todos. No importa el nivel económico, pero tampoco no importa las diferentes necesidades, ¿verdad? Porque cada niño es diferente y muchas veces tienen necesidades diferentes. Sí. Y luego Birth to Five, tuvimos una entrevista con ellos, Alicia Han, saludos. Ellos tienen, ahorita su proyecto es de colectar información de familias que tienen niños chiquitos y platicar con ellos sobre qué les ocupa o cuáles recursos ocupan ellos en familia, lo que les gusta de de lo que están, cómo están creciendo, Sí. cómo están desarrollándose los niños. Por eso ahorita ellos están colectando información. Por eso si usted tiene niños chiquitos y quiere ser parte de de este programa, Envuélvase. envuélvase, Involúcrese. vaya a Birth to Five Facebook, mándeles un mensaje. También pueden ir a la entrevista que tuvimos con ellos para enterarse más sobre quién es Birth to Five y lo que están haciendo ellos ahorita para el estado de Illinois. Sí. Porque el proyecto se los mandó el gobernador. Por eso es un Excelente. programa importante que Sí, necesitamos es información. reciente, ¿verdad? Ujú. Es una nueva organización, entonces participemos. Los que tienen pues niños pequeños hasta la edad de 5 años. Ujú. También quería mandar unos saluditos aquí a Dalia Ayala, también a Ana Vázquez y también a Mari Trujillo. Les mando un fuerte abrazo a las 3. Muy bien. Bueno, son las 8:46 de la mañana y aquí estamos en nuestro estudio del downtown. A mí me encanta aquí, pero pues me gusta allá, no es porque tenemos la vista de afuera. Sí, es cierto, pero Pero aquí me siento como estamos como en el radio. sí, aquí también por eso me gusta. Pero allá así como que es más, no sé, más familiar. O a Ujú. lo mejor, pues sí se puede, hay ventanas, puedes ver la naturaleza. Ajá, sí. En cambio aquí no. Aquí tenemos la green screen. Sí. Pero tenemos la green screen y necesitamos empezar otra vez a hacer las noticias que antes hacíamos. Estábamos ahí enfrente de la green screen y estábamos detallando las noticias locales y Curtis nos ponía como un backdrop y decía como like breaking news o una foto sí. de afuera. Por eso prepárense, amigos, que ustedes nos tienen que decir. Stay ¿Cómo? tuned para más. Sí, Muy bien. como Karina nos dijo al principio, déjenos saber cuáles temas quieren que nosotros Traigamos y discutamos, discutamos. porque aquí, por eso estamos aquí, para sí, detallar estos societal issues y sí, darles más información, darles nuestra opinión y escuchar sus opiniones también, porque esta es la plataforma para hacer eso. Es una plataforma segura donde se pueden sentir cómodos de, sí, decir su opinión. Claro que sí, claro que sí. Aquí estamos para ustedes. Entonces,
déjanos saber en el chat a lo mejor de qué temas podemos hablar y podemos buscar más información y pues para seguir aprendiendo y los unos con los otros. Sí. Buenos días a Daniel Barrero. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por siempre apoyarnos. Déjenos saber qué van a hacer este fin de semana. Y si van a ir a nuestro evento de New Year's Eve Party, ahí los esperamos el 31 de diciembre. Ahí estará Curtis, Karina y, bueno, toda la Games fam. Sí, y ¿cómo es? ¿Será muy formal? ¿Cómo es? Esa es La una buena vestidura, pregunta, sí. porque algunas veces nosotros, más que todas las mujeres, ¿no? Estamos Sí, la como que, vestidura. tengo que comprarme un vestido, ¿qué me voy a poner? Tengo que ir a hacerme el cabello. A ver, ¿cómo tenemos que estar? La vestidura es Semiformal. black and white. ¿Oh, sí? Sí. Oh, ok, entonces va a ser negro y blanco. Sí. Entonces, pero tienes que ir combinado negro y blanco o puedes escoger Puedes negro o blanco. escoger y también, pues Ok. también pueden hacer como las shades de esos Oh, colores. ok, perfecto. Ujú. Ay, creo que ya tengo mi vestido. Sí, bueno, el año pasado no sé qué tenía en la mente, pero estaba de todo negro. Oh, Tenía ok. mallas negras, las botas negras, no sé. Cuando veo para atrás, I was like, ¿a dónde ibas, Mónica? ¿A una party o a un funeral? No, pero sí se vale. Bueno, No, the dress was long. Like, it was just, girl, what are you doing? A veces me recuerdo de cosas que ha hecho y digo, Mónica, has crecido bastante. Por favor, no hagas eso otra vez. Don't be cringy, please. Mónica. Huh. Yo creo que lo que le pasó a Mónica nos ha pasado a todos. O como algunas veces, por favor, si me ven y van y digan también y se dicen, ay, ¿ahora qué le pasó a Karina? Es porque algunas veces solamente agarro cualquier cosa y me la pongo. Sí. Entonces, yo creo que a todos nos pasa Sí. eso. Ujú. Pero el 31 de diciembre, ahí los esperamos. Y bueno, el próximo año vamos a venir con más cosas, más noticias, más eventos. Prepárense porque el próximo año pienso que para muchas organizaciones es un año así de crecimiento. Porque, bueno, ya todavía estamos como en la pandemia, todavía estamos con el COVID, pero como que ya nos hemos como sobresalido. I think that's the word. Como, estamos saliendo de eso Poco a poquito, y sí, queremos traer más, queremos crecer y queremos hacer más cosas. Sí, claro que sí. Poco a poco yo creo, pero la gente como que todavía no se anima, ¿no? Ujú. Porque también, no sé si te ha pasado, pero recientemente estoy escuchando muchos casos de COVID otra vez. Sí, Sí, entonces debemos de no bajar la guardia, sí. ¿verdad? Y Ujú, cuidarnos. definitivamente. Y pues cuidarnos ya sea de cualquier manera, porque Ujú. pues se respeta a las personas que no se ponen las vacunas, pero las que se la pongan, estar al día. Entonces, sí, cuidarnos mucho. Y también que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, Ujú. ¿verdad? Y para eso, pues, comer nuestras verduras, Sí, ¿verdad? muy Y bien. Y vegetales. te iba a preguntar, porque hay 2 boosters, ¿verdad? Sí. ¿O ya han hecho otra? No, la última que salió es la bivalente. Okay. La bivalente es, pues, vamos a decir que la primera ronda fue que, pues, ya sea que si te pusiste la Johnson Johnson, esa era una, ¿verdad? Ujú, Pero entonces, si elegiste poner la Pfizer o la Moderna, ujú, entonces eran 2 cada una, ¿verdad? Para Ujú. que esté completo el set. ujú. Entonces, después había una tercera, que pues el primer booster que le dicen, Ujú. y ahora fue la bivalente. La Ok. bivalente es la que está, pues la última y que estaba incluida con el Omicron también. Okay. Y entonces, pero sí, esa está disponible para todos. Okay. ¿Tú no te has puesto todavía? Se me hace que me ha puesto la primera booster. Okay. Se me hace que me falta la otra, pero creo que checar en También la... es muy importante que se pongan para bueno, los que pueden, yo sé que muchos tienen Ujú. alergias, pero Flu. sí, la de la gripa,
en contra de la gripa también es Ujú. muy importante Sí. que se la ponga. Ay, es que no quiero que me duelan las manos, los Ay, brazos. preferible que te duerme el brazo un poquito y es por que ni siquiera. Nomás que No, lo sí. muevas, nomás que lo muevas. Ajá. Creo voy a hacer una cita para agarrar esa. No, ya Está- ahora no tienes ni que hacer cita. Ujú. Bueno, sí, dependiendo, no sé a dónde vas, pero Ujú. por ejemplo en la clínica BNA Ujú. no tienes ni que hacer cita. Ok. Puedes ir y te la puedes poner. Oh, Como ya no muy no es tan alto la demanda, Ujú. ha bajado mucho, entonces ya no es con cita. Ya Ok, puedes ir muy sin bien. cita. Bueno, son las 8:53 de la mañana. Hoy es el 15 de diciembre, ya estamos a medio mes. Y bueno, Karina, ¿tienes otras noticias que estás buscando? No, nomás Ok, al Karina final- está preparándose para el mensaje positivo ¿cómo que sabes? siempre Es le que- pregunto. Es que siempre me pregunta, Ya entonces está ahora preparada. quiero hacer mi tarea adelantado, ¿no? Bueno, sintonícense mañana, el viernes a Good Morning Aurora. Ya, pues ya se acabó la semana. Ay, sí. Entonces, todos, si trabajan, pues trabajen, pero no trabajen mucho. Si van a descansar, descansen y para otra vez agarrar energía para la Ujú. semana que va a entrar. Y si tienen eventos como nosotros, ¿verdad? Que se Ujú. escucha que vamos a estar ocupados, bueno, disfrútenlo mucho Ujú. y bueno, ojalá que descansen un poquito para Sí. que el lunes estén con mucha energía. Sí, aquí nuestra amiga Alicia Sánchez nos dice oportunidad de empleo para los jóvenes de 16 a 21 en la ciudad o eventos para ayudarlos a que se incorporen a la ciudad. Sería bueno para un mejoramiento en la juventud. Oh, me encanta, Alicia. Vamos a estar platicando, porque ahora con mi nueva posición también que tengo en la alcaldía, en la ciudad de Aurora, vamos a estar contactándonos con diferentes individuos, vecinos de aquí, de nuestra ciudad, Ujú. para todas estas ideas, así que me Sí. encanta. Muy bien. Estaré hablando contigo, Alicia. Muy bien, y luego Daniel Barrero nos dice prenda la luz. Oh, Hello. No sé la luz. qué significó de eso. La Oh. luche. Oh, no sé. No, turn on the light. Hello. No sé. No sé, It's No what sé. I'm thinking, pero no sé. Yeah, maybe he means in here. Turn on the light. Is it kind of dark, Dan? O se me hace que porque estábamos hablando sobre el estudio de allá Oh, y no, no, estábamos no. allá más ¿Sabes luz. que no? Creo que ya le entendí a Daniel. Es que él está hablando de que cuando nos vestimos, que a lo mejor no prendemos la luz Oh, y nos ponemos cualquier cosa. cualquier cosa. Sí, lo agarré, sí. Sí. Sí, tengo que prender la luz. Yo también. Gracias por el consejo. Bueno, son las 8:56 para buscar el vestido. Ay, sí, te dije. Sí. Si la próxima vamos a prender la luz. Muy buena. Muy bien. Bueno, son las 8:56 y como ustedes saben, siempre terminamos con un mensaje positivo. Y Karina, ¿cuál es nuestro mensaje positivo para nosotros, encanta. para nuestros oídos? Sí, me encantó A mí me encanta la música. Ujú. Y a ti también, ¿verdad? Sí. Entonces, es acerca de la música. Dice, la música tiene el poder de romper una lágrima, tiene el poder de hacernos sonreír, tiene una conexión directa con los recuerdos que viven en el corazón. La música es vida. Así que a todos los que nos gusta la música, pues ya sabemos qué es lo que significa. Así que si ahorita, háganme un favor, si ahorita están en la radio y después que nos escuchen en el Facebook, pongan su música favorita y recuerden siempre tiene un significado, entonces recuerden todos esos momentos con su música favorita. Sí. ¿Cuál es tu favorita música? Pues, es que a mí me gusta de todo, pero a mí me gusta mucho el merengue. Ok. Ujú. Muy bien. A mí me gusta, pues sí, la banda regional mexicana. Regional Ya. mexicana. Ujú. Sí. Así que, ¿y si la bailas? Sí la bailo. Sí, Muy bien. pero es mi favorita, me recuerda, pienso que yo debo de irme a México, porque a veces, no sé,
me llena el alma con mucha alegría, mucha Es como dice sí, lo como que mucho leí. orgullo. ya. Sí, 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 te llena, ¿verdad? Ajá. Los recuerdos. Ujú. Entonces, sí. Y yo creo que porque también escuchabas mucho desde pequeñita, ¿no? Sí. Con tus papás. Ujú, Entonces, ujú. sí, sí, Ujú. sí. Bueno, son las 8:58 y bueno, recuérdense que siempre se sintonicen con nosotros los martes y jueves de 8 a 9. Aquí estaremos nosotros detallando noticias, eventos locales y recuérdense que nos manden un mensaje sobre los temas que ustedes quieran que nosotros discutamos, de que lo que sea, ¿verdad? Si ustedes tienen ideas, sugerencias, si ustedes quieren estar aquí para, como Karina, que nos acompaña los jueves, para tener una charla de amigas, de amigos, están bienvenidos. Nomás déjenos saber, mándenos un mensaje en nuestro Facebook, Instagram, o también nos pueden mandar un correo electrónico a buenosdias@gmail.com. Y luego, sí, recuérdense que se cuiden a sí mismos y a los demás. Bye, Aurora. Adiós. Chao, chao.